El día de hoy vamos a explorar dos tipos de columna que parecen muy similares, pero hay diferencias entre ellas, archivo y enlace. Aprende cuál es la que debes usar de manera correcta de acuerdo a tu flujo de trabajo. Hola, te doy la bienvenida al Lunes de Monday, un webinar en el que cada semana exploramos funciones y características de Monday.com, una herramienta que te ayudará a digitalizar y automatizar tu negocio. Si no sabes qué es Monday o es la primera vez que ves este webinar, te voy a dejar aquí el enlace para que veas el primero y explores las funciones básicas. Empezamos por crear la columna, primero la de archivo, y al dar clic nos permite cargar documentos que tengamos directamente en la computadora. Por ejemplo, yo elijo este archivo y lo cargo. En este momento, el archivo se está cargando directamente a Monday, al sistema. Esto puede ser una ventaja o no, que ahorita vamos a ver la diferencia. Si yo doy clic y abro el archivo, va a ser visible para todas las personas que tengan acceso a mi tablero. En el caso de una columna de enlace, lo cual vamos a crearla en este momento, lo que haremos es crear un hipervínculo que nos permita el acceso a ese documento que tengamos en nuestro sistema de gestión de archivos en la nube, Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. En este caso yo ya tengo aquí un enlace, el cual pego y le puedo poner el título. Si doy clic en ese hipervínculo, me va a abrir una ventana con acceso directamente a la carpeta o a los documentos que tenga en mi nube. Algo importante aquí es que para poder tener acceso a estos documentos, los permisos, en este caso estoy utilizando Google Drive, el permiso del hipervínculo debe estar activado en esta opción. Cualquier usuario que tenga el vínculo, permitiéndoles que sea editor para organizar y agregar archivos a esta carpeta. Si yo no hago esto y, por ejemplo, bloqueo o restringo el permiso, o no elijo esta opción, lo dejo como restringido, voy a hacerlo desde una cuenta que no es la mía, voy a copiar el hipervínculo. ¿A poco no te encantaría tener tu correo, eventos de calendario y documentos en la nube todo en un solo lugar? Y además que se vinculara directamente con Monday. Bueno, pues te invito a probar Google Workspace. En la descripción de este video te dejo un enlace para que tengas un 10% de descuento al contratar un plan. Y voy a abrirla desde un navegador en el que no esté logueado a mi cuenta. Vean cómo me solicita primero ingresar a Monday para poder tener acceso a ese documento, pero aún así, suponiendo que yo ya tengo acceso a Monday y no tengo permiso al acceso a la carpeta, no voy a poder visualizar nada. Entonces, no solamente es colocar el hipervínculo, sino colocar los permisos adecuados para poder tener acceso a la información. Esto puede ser bueno si quieres restringir el acceso de dicha información únicamente a ciertos usuarios, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de poder colocar estos accesos directamente en Monday? Es que, por ejemplo, en Google Drive tenemos varias carpetas, ¿no? Y dentro de cada carpeta tenemos alojada información distinta. Si tú le das el acceso a una sola persona y quieres subir o cargar un documento a una carpeta específica, pues tienes que andar navegando entre todas las carpetas hasta llegar al archivo correcto. Esto puede ser un problema sobre todo cuando tienes distintas carpetas en unidades distintas o en subcarpetas distintas y para la navegación se le puede volver muy complicado al otro usuario. De esta manera puedes aquí colocar exclusivamente los links y los accesos directos a las carpetas o a los archivos y evitas tener que estar navegando entre tu Google Drive o tu sistema de gestión de documentos en la nube. Entonces esto se convierte como en un repositorio de documentos, el cual te puede ahorrar muchísimo tiempo. Ahora, vamos a entrar de lleno en la diferencia entre cargar un documento en Monday y cargarlo en la nube. Como ya vimos, aparte de que en la nube tenemos que dar el acceso directo, nuestro sistema Monday no está alojando ese archivo, por lo tanto no estás consumiendo la capacidad de archivar esa información en Monday. Cuando tú lo cargas aquí directamente a través de una columna de archivos, sí, Monday está alojando el archivo, lo está hosteando o alojando y está consumiendo datos. Esto no es un problema si tus archivos no consumen mucha data, o sea, como PDFs o Word o archivos de Excel. Pero si, por ejemplo, tienes una agencia de marketing y estás cargando archivos fotográficos en formato RAW o video, te consume muchísimo espacio. Aquí hago un paréntesis, dependiendo de la versión de Monday que utilices, es tu capacidad de espacio o de almacenamiento que vas a tener. Por ejemplo, el plan básico parte en 5 GB, el estándar en 20 GB y el Pro en 100 GB. Entonces esto puede ser mucho o poco, pues dependiendo de la cantidad de información que estés gestionando con tu equipo o hacia afuera, hacia externos. Esa es otra ventaja, que si por ejemplo tienes aquí un cliente y le quieres dar acceso a tu información, únicamente colocas el hipervínculo y le estás dando acceso a tu nube para que pueda visualizarlo
y Monday únicamente es como el canal o es como la puerta de acceso a ese archivo, ¿no? Otra diferencia de cargar el archivo directamente a Monday es que mediante, por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de las automatizaciones de envío de correo a clientes o a proveedores o a externos de Monday que no tienen cuenta en nuestro sistema, pero queremos darle acceso a la información, los archivos que sean cargados en Monday no van a poder visualizarlos porque forzosamente les va a solicitar tener una cuenta para poder acceder a esa información. En el caso de que el documento sea alojado mediante un hipervínculo, sí se puede, porque lo que haces es colocas el link y cuando llegue el correo le vas a dar ese mismo link, lo cual va a dar acceso y no tienen que entrar a Monday. Cuando utilizar una y cuando utilizar otra, yo te recomendaría que utilizar la columna de archivo es únicamente cuando vayas a compartir documentos con tu equipo de trabajo cercanos a tus colaboradores y que sobre todo que los documentos no consuman mucho espacio. Además, cuando vas a poder, más adelante veremos cómo poder conectar tableros entre sí, entonces solamente cargas un archivo en tu sistema en un tablero y luego mediante la función de columna reflejo ese mismo documento va a poder viajar entre distintos tableros sin que tengas que estarlo cargando a cada uno de manera individual. ¿Cuándo deberías de utilizar la columna de enlace? En mi opinión, en la mayoría, si no es que en todas las ocasiones, aun cuando estés trabajando con tu equipo de trabajo de manera interna. Esto solamente va a ser utilizable siempre y cuando tengas un sistema de alojamiento de tus documentos en la nube. Como el sistema te permite insertar el enlace, no importa el sistema que utilices, siempre y cuando gestione los permisos, como ya vimos, le vas a poder dar acceso no solamente a tu equipo, sino a terceros. Y esto va a evitar que te consuma capacidad de almacenamiento en Monday. Y el uso que le darías a tu tablero mediante estas columnas es como lo de un repositorio, sin tener que alojar directamente el archivo en Monday. Un tip adicional que te puedo dar es si quieres saber cómo estás consumiendo esa capacidad de almacenamiento en tu sistema, puedes verlo en la opción de administración, dando clic en tu perfil, luego en la sección de administración y luego en la barra izquierda en estadísticas de uso. Y en el recuadro azul te aparece el almacenamiento. Si todavía tienes dudas sobre la gestión de los permisos y quisieras que exploráramos más a fondo, escríbeme en los comentarios y podemos hacer un episodio especial únicamente para eso. Ahora que ya vimos la diferencia entre estos dos tipos de columna, vamos a hacer una automatización con un caso práctico. Vamos a suponer que este tablero es un repositorio y vamos a suponer que este archivo es asignación de tareas con equipos externos, por ejemplo de freelancers. Y esa persona se va a encargar de que cuando tenga el documento lo va a cargar aquí o lo va a alojar en el enlace en esta columna. Y una vez que eso ocurra, el sistema nos va a notificar que esa tarea ya está lista. Para eso vamos a crear la automatización. Entramos a menú de automatizar, agregamos automatización y elegimos la opción de cuando la columna cambie, elegimos la columna, ¿cuál va a ser? La de enlace. Y vamos a agregar una condición. Lo que le vamos a decir es que solamente aplique ese cambio solo si el estatus se encuentra en la opción de en espera. Si cumple esta condición y la columna cambia, entonces lo que le vamos a decir es que cambie ese estatus a listo y además que cuando eso ocurra nos notifique. Se cargó el documento. Si yo escribo solamente se cargó el documento, es como muy genérica la instrucción. Si yo quisiera además indicar a qué elemento se refiere, lo que yo acostumbro a hacer es insertar estas etiquetas. Cada una de estas etiquetas corresponde a una columna de nuestro tablero principal. En este caso, lo que yo quiero que me indique es a qué tarea se refiere. Y esa tarea es el nombre del elemento. Por lo tanto, elijo esta etiqueta de nombre del elemento. Se cargó el documento, le doy en listo. Y aquí me está preguntando a quién quiere que le notifique. En este caso, quiero que me notifique a mí. Creo la automatización. Ahora lo que voy a hacer es probarla. Voy a subir, aquí la columna está del estado está en espera. Voy a cargar un documento, pego el hipervínculo, le pongo un texto aleatorio que es reporte, suponiendo que fuera un reporte. El sistema está detectando que esta columna cambió de vacío a lleno y en ese momento cambió el estado y además aquí en la parte superior en el centro de notificaciones me está avisando. Se cargó el documento. Y esta es la etiqueta que yo inserté, corresponde al elemento de elaborar guiones. Y efectivamente corresponde a este elemento. Si yo hago el mismo proceso en el siguiente elemento, que es grabar videos, corre la misma automatización, me llega la notificación, pero ahora diciendo grabar videos. ¿Por qué? Porque la condición es que me inserte la etiqueta del nombre del elemento.
Entonces, de esta manera estamos automatizando la persona externa cada vez que cargue el documento. No nos tiene que avisar manualmente de, oye, ya aquí está la información, revísala, sino puedo configurar que el sistema sea quien me avisa en el momento que se cargue el archivo. Podemos aplicar exactamente la misma función o automatización para la columna de archivo. Lo hicimos ahorita con enlace, pero la función es exactamente la misma. Y lo único que voy a hacer es, voy a duplicar esta automatización para que aprendas también cómo hacer automatizaciones o copiar automatizaciones. Entro al centro de automatizaciones y en la parte derecha, en los 3 puntos, doy clic en la opción de duplicar automatización. Pero aquí lo que voy a cambiar es la columna. No quiero que sea la de enlace, sino la que me indique sea la de archivo. Y toda la demás automatización es exactamente la misma. La creo y ahora lo que voy a hacer es cargar un archivo a esta columna y al cargarlo, listo, cambió el estado y me envía la notificación. ¿Qué te pareció? Espero haya quedado entendido la diferencia entre columna de archivo y enlace y los usos prácticos en los cuales podrías utilizar una u otra. Más adelante, cuando veamos más automatizaciones e integraciones con aplicaciones de terceros, tal vez quede un poco más claro la diferencia entre ambas columnas. Digo, al final puedes utilizar ambas, pero cuando lo empieces a integrar será más notoria esa diferencia. Recuerda que puedes unirte a la comunidad Monday en español, en donde estaré subiendo contenido adicional exclusivo para mi comunidad. Y eso es todo por ahora. Me despido, nos vemos la siguiente semana.